Watashi ga kita, mis queridos Tomodachis, y bienvenidos a un nuevo video. Como cada lunes vamos a hablar de un nuevo episodio del manga de Boku no Hero Academia. Les recuerdo que esto es en formato podcast para que lo escuches mientras haces alguna otra actividad, aunque este capítulo, pues de nuevo no avanzamos mucho, aunque sí hubo cosas interesantes, pero probablemente no se alargue tanto. Es el 381 y se titula Oscuridad. También te recuerdo que vamos a estar usando la traducción de Manga Plus porque es el sitio oficial de la editorial donde lo puedes leer de forma gratuita con la mejor calidad de dibujo posible y de manera legal. Luego tiene errores de traducción, de hecho en la primera página, en la segunda viñeta ya hay un error de traducción, pero pues así es la vida, ni modo carnal, así que vamos a comenzar. Con un panel vemos la cara de Kami, que llegó a la batalla en el capítulo anterior y se pregunta si el que está ahí enfrente de ellos, ese enemigo, es All for One, y se pregunta si por qué ahora tiene cara, que no lo habíamos pensado, pero sí, los que estaban ahí pues vieron cómo se metió lo de Eri y se está regenerando, ¿no? Pero para los demás ha de ser bien extraño ver al cara de pasa sin cara de pasa. Está cabrón. Luego vemos a Shishikura y se confirma una teoría que teníamos, que de hecho les mencioné en la adaptación a anime de esta temporada, de la sexta, en la review. Les dije que yo y muchos otros también me habían dado su visto bueno a una teoría de que el tipo que vimos que decía que debían matar a Gigantomachia y otros tipos de Tartarus era el papá de Shishikura, y aquí se nos confirma, no exactamente que sea él, pero bueno, ya Horikoshi nos había dicho que el padre de Shishikura trabajaba en el Tártaro y por eso él escogió esa escuela, la de Shiketsu, porque su gorra se parece a la del Tártaro. Y aquí, bueno, Shishikura lo que dice es: quiero matar al enemigo de mi padre, pero en realidad era el asesino de mi padre. Quiero matar al que mató a mi padre. O sea, All for One nos confirma que sí lo mató y probablemente sí era ese personaje que tenía un parecido bastante grande físicamente con Shishikura. Y ya que estamos hablando de Shishikura, me habían comentado en el episodio anterior que hacía ahí en la guerra si no tenía licencia, porque pues había reprobado el examen. Recuerden que en el examen que hicieron perdió contra Kaminari una pelea, y en el segundo examen, donde estuvieron Kami, Bakugo y demás para pasar y tener su licencia, Shishikura no participó. Entonces, ¿por qué está aquí? Bueno, vamos a dejar eso en duda y más adelante se lo respondo con lo que nos está dando el manga. Pero bueno, después de que él dice que quiere matar a All for One porque asesinó a su padre en el ataque al Tártaro, y Nasa le dice que no se deje llevar por el odio porque justamente eso es lo que quiere All for One, ¿no? Siguen en la pelea. Shishikura dice que simplemente quiere conservar todo lo que su padre protegía como guardia de la misión. Y vemos a otros estudiantes de esa academia de Shiketsu llegar. Lo sabemos por el uniforme. Vemos a uno que transforma las manos como en agua. Bueno, el chiste es que hay varios. O sea, no solo fueron los que conocimos, sino que hay muchos otros estudiantes de esta academia, del departamento de héroes, que llegaron a atacar. Que era un punto que comentábamos la semana pasada, que pues estaba raro y muy conveniente que llegaran justo los que sí conocíamos. Pero no, la verdad es que llegaron muchos otros estudiantes de esta academia para hacer de apoyo, entre esos Nagamasa Mora, que era uno de los estudiantes fuertes de esta academia, el tío Cosa, el que está lleno de pelo. Bueno, aquí también lo vemos que está uniéndose a la pelea. Hay alguien dándoles como instrucciones de la situación. Dicen que Shigaraki y Deku ya se alejaron de la uva flotante de la isla, y dice que, bueno, aquí hay un texto que dice: tenemos con nosotros a Shishikross y también a antiguos alumnos de la academia de Shiketsu, ¿no? Entonces, ¿qué es Shishikross? Bueno, Shishikura, su nombre de héroe es Shishikross. Hay un asterisco y abajo de eso nos pone un asterisco que dice Shishikross es el nombre de héroe de Shishikura. Entonces confirmamos que tiene licencia. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, a ver, no al 100%, pero recuerden que el nombre de héroe oficial te lo ponen cuando sacas tu licencia, aunque sea provisional. Ahí es cuando ya es oficial que tienes un nombre. Veas el caso de Bakugo, ¿no? Que le habían rechazado unos provisionales en la escuela, que era como, se hacían llamar ahí, pero todavía no estaba como ante el gobierno. Aquí que mencionan a Shishikura como Shishikross nos puede indicar que de alguna u otra forma él sí obtuvo su licencia para poder ejercer el heroísmo, ¿no? Puede ser, o puede que nomás le están diciendo así como por buena onda y se vino a pelear diciendo valiendo madres, pues una guerra, y aunque no tenga licencia voy. Eso también es posible. Luego vemos a Tokoyami, que llega con su carita todavía así como de impacto. Ragdoll, la Pussycat, lo ve y sonríe de una forma muy bonita y le brillan los ojitos. Y este panel va a ser importante para después, pero vemos ahí a Ragdoll bien bonita, ¿no? Entonces los clones de Twice están avanzando por todos lados. Entre
Shishikura y muchos otros estudiantes como Nagamasa, como Inasa están rompiendo sus clones de Twice porque pues son bastantes y tiene que ser prioritario. Pero bueno, lo que dicen es que tienen que detener a Toga antes de que sea tarde y que sigan haciendo más clones y se puedan escapar y extender en todos los campos de pelea. Y también les piden a todos que lancen sus ataques a distancia contra All for One para que lo puedan detener. Y de hecho está gracioso porque vemos como All for One ahí en el aire agarra uno de los cuerpos de Twice y con eso se protege de un ataque. Pobrecito ese Twice, porque acuérdense que no son como pues figuras y ya, cada uno es consciente de lo que está pasando, cada uno piensa, y que te agarren para usarte de escudo pues está un poquito feo, ¿no? Pobrecito ese Twice, hasta después de muerto sigue sufriendo. Pasamos con Tsukauchi, que le pregunta a Hux cómo está y él le contesta que está bien y que muchas gracias por los refuerzos que llegaron justo a tiempo, pero el oficial Tsukauchi le responde que está equivocado, que él no pidió los refuerzos, sino que ellos llegaron por su propia cuenta a ayudar a todos los estudiantes de Shiketsu, entonces pues llegaron en el momento oportuno, ¿no? Y le dan la indicación de que tienen que detener ahí a All for One porque puede ser la diferencia a un punto muy clave y muy considerable entre obtener la victoria o la derrota, no solo de este escenario, sino de la guerra entera. De todos los escenarios, All for One puede marcar una diferencia muy grande, entonces les pide que pongan todo su empeño para evitar que se vaya de ahí. Recordemos nosotros, eso lo reflexionó All for One, creo, según recuerdo, solo fue algo que él pensó y no expresó en palabras, pero con el don de Eri en su cuerpo sí recuperó como un mejor estado, pero no tiene forma de frenarlo y según él va a terminar desapareciendo ese cuerpo, así como pasó con el padre de Eri, ¿no? Entonces está condenado, si lo logran detener el tiempo suficiente, pues bueno, se van a librar de esta amenaza. Vemos aquí los pensamientos de All for One y dice que con su don puede pues robar dones de otras personas y que seguramente por eso habían medido la cantidad de héroes que mandaban a enfrentarlo, ¿no? Fueron al principio directamente Hux y Endeavor, que son los dos mejores héroes que tiene Japón, y porque se saben cuidar de All for One, ¿no? O sea, es más difícil que a ellos les robe el Quirk. Si le mandan a 1000 personas, pues puede robar muchos Quirks si los toca. Entonces con 2 era suficiente, pero bueno, vimos que tenían más refuerzos y otras cosas, pero principalmente eran esos dos, tomando eso como precaución, es lo que deduce All for One. Y ahora que lo están atacando entre todos, bueno, piensa que ya se la están jugando porque lo tienen que detener sí o sí, porque es una amenaza muy grande. Saca unas alas de la espalda, unas alas como... Es que, no, ¿cómo decirlas? Son como alas de palitos, güey, no sé cómo explicarlo, pero sí unas alas de palitos que lanzan electricidad, está combinando dones de una forma rara, pero sí, empieza a crear una pinche Genkidama ahí con unas líneas parecidas a la activación forzosa de Quirk, como estas apéndices que saca con las que atravesaron a Kachan, por ejemplo, a Endeavor en la anterior guerra, pues como estas, pero parecen ser más gruesas, y estará también lanzando energía como una bola que está conteniendo justamente con esos apéndices, ¿no? Está como combinando los quirks para hacer una bola gigantesca, pero que no salga de sus manos. Vemos aquí que está lastimando a muchos héroes. Por ejemplo, vemos a Kamui Guts que sale volando, a Kinoko incluso su traje se está rompiendo, entre otros más, ¿no? También Hux se aleja, pero sí empieza a resentir la fuerza de este ataque de All for One. Vemos que otros héroes están tratando de detener como estos rayos que salen, entre ellos a Shishido, el héroe león, el héroe número 13 que vimos en la OVA hace poco de béisbol. Y dan indicaciones de que no se relajen, de que no dejen que All for One penetre las defensas y que lo sigan atacando, que no se pueden detener ahí, ¿no? Y aquí vemos una voz que se empieza a escuchar mientras una llamarada se ve cómo va avanzando, que aquí se ve blanca porque es manga blanco y negro, pero va a ser azul en el anime porque es Dabi el que está diciendo esto y bueno, se sorprende de que los héroes todavía piensen que puede conseguir algo a estas alturas donde tienen mucha desventaja, ¿no? Y bueno, también dice, y más ahora que no tienen al único hombre que puede hacerme frente, que entiendo yo se está refiriendo a Shoto, ¿no? Que ya lo había derrotado al principio, pero bueno, se volvió a levantar, pero sí, Shoto se quedó lejos porque Dabi se fue con el portal de Kurogiri, si recuerdan, entonces pudo llegar aquí donde está All for One y también Endeavor, que ya se dio cuenta de que viene su hijo Toya, ¿no? Ya lo vio, que es prácticamente un esqueleto y parece que se van a enfrentar Endeavor contra Dabi, que también es algo que todos queríamos ver, y Shoto pues se quedó atrás, pero yo estoy seguro de que no va a quedar ahí la participación de Shoto en este arco, obviamente va a volver a venir al campo de batalla y va a seguir luchando. Ahora, vemos también como Urabit y Jiro y otros más están como aquí esquivando el ataque, están sufriendo y también están intentando atacar a All for One. Y él da un pequeño discurso donde dice que todos ellos son muy jóvenes y que no tienen ni idea de cómo era vivir cuando él dominaba, ¿no? Este mundo de las sombras. Dice que no, cuando ellos nacieron ya estaba All Might con mucha fuerza, así que nunca entendieron que era existir mientras All for One era realmente fuerte y dominaba.
que bueno, es un punto medio a favor. Dice que todos tenían miedo de esa era oscura, pero recordemos que al principio nos habían dicho que era algo que no se había puesto en los libros y por eso Deku como que no sabía del tema de All for One, ¿no? Porque era algo que pasaba como no tan evidentemente y se mantuvo también como en secreto, no se escribió tanto, pero bueno, ahorita vamos a ver una contradicción con eso. Lo que pasa es que Inazza pasa envuelto en en aire. A ver, por como interpreto el dibujo, es que se envolvió en aire y pudo atravesar con esa cobertura de aire el ataque de All for One. Pero no sé si solamente lanzó un vendaval y lo estoy viendo de lejos. Puede ser cualquiera de las dos. Bueno, a ver, es una, pero no sé cómo interpretar el dibujo. Ahí espero que ustedes me digan cómo lo interpretan. El chiste es que Inazza interrumpió el ataque de All for One y le dice que claro que saben cómo era esa época y bueno, le dice All for One, puede que tú no lo sepas, pero lo vimos en la historia moderna, pero no nos dijeron al principio de la serie que no estaba en los libros, que por eso Deku, que había estudiado tanto de los héroes y demás, no sabía porque no estaba escrito. Entonces cómo se lo enseñaron en historia moderna, sus profesores escribieron un libro secreto que les dan o fue nada más como en oratoria. ¿Cómo lo explicaron? No entiendo, pero bueno, es un problema menor, en todo caso de que sea una contradicción, o a lo mejor hay varias versiones, algunos lo cuentan, otros no creen, etcétera. X, no es algo tan importante, pero bueno. Inazza dice con una cara muy brillante que cuando vio a su mejor amigo Todoroki y a Endeavor decidió apoyarlos y que esa pasión supera a su miedo. Aunque conozca cómo era esa época de All for One, él va a seguir luchando porque hay gente que quiere y hay cosas que tiene que proteger como un héroe y lo va a hacer. Luego vemos la cara de Hawks muy atenta de cómo otros ataques siguen llegando contra All for One, entre ellos los dedos de Shishikura y muchas otras cosas. Y él se pregunta cómo ha hecho Inazza para interrumpir su ataque. La traducción dice: se ha subido en mi ataque con la solidez del viento, pero no entiendo cómo subido. Por eso les digo, yo creo que lo atravesó y es otro error de traducción. Puede ser, pero bueno, All for One dice que planea robarle el don a Inazza porque sí, es un don muy fuerte. Eso lo sabemos desde que conocemos al personaje. Es un don que puede ayudar de muchísimas formas y que a cualquiera le daría ventaja. Tiene sentido que All for One lo quiera, ¿no? Pero bueno, este ataque de la esfera sigue, lo está intentando detener, está bastante poderoso, está arrancando árboles, está rompiendo el suelo, está llevando a muchísima gente. Probablemente con este ataque mató a varias personas All for One, pero bueno, que de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de muertes también por una polémica pequeña que hubo en el capítulo anterior, ¿no? Pero bueno, le dan órdenes a Inazza de que no se relaje, que siga soplando el viento. Pero vemos que Inazza fue impactado en la cara por un ataque de estas apéndices de All for One que le pega justamente en el ojo. Solo que estas apéndices son distintas. Se ve como un corte, sí sale sangre, que me recuerda mucho al ataque que le hizo Hood a Enji. Se ve, la escena es bastante similar, como le pega en la cara por el ojo y lo rebana. Puede ser que sea referencia de ataque a Endeavor. Y también le queda una cicatriz en el ojo como quemadura, que podría ser cierta referencia a Shoto, que recordemos Inazza tiene vínculo con esos dos personajes, ¿no? A lo mejor es como por eso que Horikoshi decidió como este ataque que fuera el que impactara a Inazza, ¿no? Y que no fuera, por ejemplo, en el pecho. Es posible o puede que sea mera coincidencia, pero bueno, dice que sí, que su don es más fuerte cuando el viento está soplando y que prefiere ver un futuro basado en el apoyo entre todos que ver la antigua gloria de All for One, que él va a seguir luchando. Hawks sigue muy lastimado y piensa en Endeavor y se dice para sí mismo que si bien el One for All ha conectado a muchísima gente, también Endeavor lo ha logrado, ha conectado con el corazón de muchísimas personas y nace la prueba y vemos cómo está preparando un ataque en oscuridad, mientras vemos como una luz ahí de fondo, que entiendo yo es como representativa, ¿no? De cómo se conectan los corazones y demás, que me recuerda a la coordenada de Shingeki no Kyojin. Pero bueno, también es posible que sea un ojo, y ahorita les voy a decir por qué entre esa oscuridad, ¿no? Aquí pasamos a ver a la mente de All for One. Él dice que no le gustan esos ojos porque no lo están mirando y no han perdido luz, o dice más bien, después se corrige a sí mismo y dice, no, sí han perdido luz, pero es como si la reactivaran, como si le echaran más leña al fuego, como si volvieran a prender ese brillo en los ojos. Y vemos un ojito muy bonito, muy brillante y lleno de alegría, con una mejilla rosadita y un visor que en las filtraciones, cuando se filtró el capítulo, muchos pensaban que era Hawks y decían que odiaba los ojos de Hawks y demás. No, esa no es la cara de Hawks, lo que estamos viendo es la cara de Ragdoll, la Pussycat. Entiendo que se confundan un poco porque tiene como el audifonito y este visor que parece de aviador, pero Hawks nunca usó unos visores con esa figura y esa figura es exactamente la que tiene el visor de Ragdoll. También las cejas no son como las de Hawks, sino que son como las de Ragdoll. Hawks tiene las cejas bastante pobladitas, ella las tiene más finas y
la prueba definitiva, bueno, primero otra prueba, la mejillita rosa, pero bueno, la prueba definitiva es que es exactamente el mismo dibujo que vimos hace unas páginas que les dije que iba a ser importante, de Ragdoll viendo a Tokoyami. Es ese mismo dibujo, pero calcado aquí, recortado y vuelto a poner. Entonces, no, aunque las filtraciones decían que era Hawks, fue una mala interpretación de la persona que dio ese resumen, no filtrado. Esta cara es de Ragdoll, de la Pussycat. Pero bueno, ya después de pensar en eso de los ojos, All for One le contesta a Inasa y le dice que sin embargo sigue sin acercarse porque tiene miedo a que él le robe su don. Y bueno, como que quiere dar una lección, dice ya basta del destino, el de ustedes va a ser la muerte, algo así va a decir, pero es interrumpido porque siente una presencia atrás. ¿Y qué presencia? Vemos a una cosa gigante, un manto negro enormísimo de muchísimos metros de alto, no sé cuántos serán, 50, no sé, más, con unos ojos blancos porque es manga, el mismo chiste dos veces, van a ser amarillos obviamente en el anime, porque lo que vemos es Dark Shadow en su máximo esplendor, un Dark Shadow gigante. Vemos la cara de Tokoyami envuelta en esta oscuridad con un gesto un poco de dolor, pero bueno, All for One voltea, lo ve y dice que tiene la misma sensación cuando estaba siendo atacado por ese puño smash que le dio Tokoyami. ¿Recuerdan ese ataque tan fuerte que dijo que tenía que esquivarlo porque podía hacerle mucho daño? Pues tiene esa sensación otra vez. Y vemos All for One chiquito que de por sí mide como 2 metros y cacho, pero no, comparado contra este Dark Shadow gigante es una papita. O sea, es un Dark Shadow mucho más grande que el que vimos en el bosque, por ejemplo, mucho más grande que el que vimos en Heroes Rising. Es la versión más grande de Dark Shadow que hemos visto porque hay una tormenta en todo el país, hay oscuridad y ahorita bueno, vamos a ver cómo lo consiguió. Le dice que la oscuridad tiene diferentes matices, que en su reino de oscuridad no es la única forma de oscuridad que hay, sino que también hay héroes que la pueden aprovechar, ¿no? Tenemos un recuerdo de Tokoyami chiquito durmiéndose con Dark Shadow con una lucecita de noche prendida. No sé si porque era chiquito y le daba miedo o para que no se descontrolara el Dark Shadow o algo así, pero desde chiquitos eran amigos, son compañeros, es como si fueran pues siameses, güey, porque el Dark Shadow tiene conciencia, pero están pegaditos. Y por cierto, Tokoyami tiene un peluche de un pollo. Pero bueno, le dice a All for One que no hable de la oscuridad, porque la oscuridad no es la única trinchera que él había construido. Aquí recuerda cómo están sus compañeros cuando Deku volvió a la academia y después del discurso de Chaquito que lo aceptaron. Él recuerda cómo estuvo ese momento y como que le gana el sentimiento y dice que toda esa oscuridad tenebrosa ya se la han comido ellos, referencia a que el Dark Shadow se alimenta de oscuridad y como un pinche kaiju sale gigantísimo atrás de All for One, volando árboles, está muy poderoso, neta. Tokoyami ya sabíamos que era uno de los estudiantes más fuertes que contaba la clase A, en general tenía muchísimo potencial y aunque sí había destacado en algunas escenas, cada vez un poquito más, sabíamos que tenía mucho más que ofrecer y este capítulo nos está dando un Tokoyami o más bien un Dark Shadow a su máximo esplendor que sí, es muy satisfactorio, es lo que esperábamos porque está bastante fuerte. Dice que por las tormentas que bloquean la luz en este momento y que las llamas que había pues se fueron apagando con el viento de Inasa, ya no iluminan tanto, pudo como tener más fuerza y luego le pidió a Ragdoll, que es la escena donde llegó bien contentito y ella puso su carita brillosa que a All for One no le gustó, lo cubrió con la tierra, recuerden que ella la maneja y le hizo como un huevito, así como Gaara en Naruto que se envolvía, pues así lo envolvió en un ataúd de arena para que estuviera 100% a oscuras y pudiera darle esta energía a Dark Shadow para que pudiera salir, ¿no? Y pues salió el Dark Shadow gigante que ya vimos. Luego aquí él le comenta a All for One que All Might les mencionó que, por ejemplo, sabemos que Enji puede modificar la forma de las llamas, que si se las lanzaba a All for One y él tocaba ese fuego, no iba a poderle robar el don a Enji porque tenía que tocarle el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso mandaron a Tokoyami, porque Dark Shadow no es su cuerpo, entonces puede tocar a All for One sí, cubriendo nada más el cuerpo del pollito como tal. Y si así no hay riesgo de que le roben el don y puede defender y puede atacar y no le van a poder robar a Dark Shadow, ¿no? Entonces, con esa lógica enviaron a Tokoyami a hacer el apoyo y por eso lo vimos peleando desde hace varios capítulos, ¿no? Y aquí habla del Dark Shadow y su liberación total. Vemos a Hawks cómo se emociona y le pide emocionado a Tokoyami que lo haga, que ataque All for One y se sorprende de que haya tenido un pensamiento tan rápido Tokoyami, ¿no? Que al ver que habían llegado los refuerzos pensaba en esta posibilidad y la ejecutara de inmediato sin esperar órdenes de un superior. Muy bien, Tokoyami, como te quiero, y creo que es un personaje que nadie odia. La verdad es que a nadie le puede caer mal Tokoyami porque es God. Inasa regresa a la cara ya toda madreada, pero bueno, le echa más aire, dice que el viento está a su favor y aquí Hawks. Por eso les digo que aparentemente cuando habló de Endeavor no era como visual únicamente, sino que era el ojo de Dark Shadow porque
Aquí está como en toda la masa gigante que es Dark Shadow. Adentro está como si fuera pinche Megazord o Titán de Shingeki no Kyojin. Adentro está Tokoyami, ¿no? Controlándolo. Se envolvió para protegerse. Y Hawks está ahí tocándole la espalda. Está con él. Por eso les digo que posiblemente ese fondo negro y luz que vimos no era nada más representativo de los caminos con los corazones que unió Enji, sino que realmente eso sí se estaba viendo porque estaba haciendo el Dark Shadow. Y por eso ahorita está junto con Tokoyami, ¿no? El chiste que dice que si pudo llegar al corazón de Tokoyami, pudo conectar con él, pues vale la pena que tenga esas pinches alitas todas chiquitas puteadas, porque pues Tokoyami es God. Ya sabíamos que tenía mucho potencial, como lo dije hace ratito, y yo estoy muy satisfecho con eso. El chiste es que Dark Shadow gigante le da un pinche puñetazo a el cuerpo del cara de pasa, que ya no tiene cara de pasa, de All for One, digamos, clásico, y lo azota contra el piso junto con el vendaval de Inasa, y es un golpe muy potente. Si solo con un puño medianamente grande le hizo bastante daño, a ver, no era el cuerpo como tan bueno el que tenía en ese momento a comparación del que tiene ahorita, pero ese ataque es mucho más fuerte. Entonces sí, un buen madrazo se llevó All for One. No creo que eso lo vaya a detener, obviamente, pero qué satisfacción de ver a este Dark Shadow, se los juro, qué buen dibujo. Espero que alguien haya hecho un coloreo, el tipo que suele prestarme los coloreos para que los ponga en la miniatura. Ahorita voy a revisar porque vale la pena que todos vean este Mega Dark Shadow gigantísimo. Y con eso termina el episodio. El capítulo me gustó, de nuevo avanzamos técnicamente solo unos pocos segundos en la cronología, o sea, pasó muy poquito tiempo, ni un minuto, es más, a lo mejor ni medio minuto, porque mucho fue reflexión, pensamiento, recuerdo y bueno, muchas cosas pasaron al mismo tiempo, ¿no? Entonces avanzamos, les digo, probablemente menos de un minuto, pero aún así el capítulo me gusta, es bastante bueno, me emocionó y te quiero mucho, Tokoyami, y hay poco que decir, pero quiero hablar del capítulo anterior, sobre el tema de Hawks, ¿no? Que vimos cómo lo había matado All for One y luego era una ilusión de Kami. Solo quiero responder un par de cositas que me parece importante aclarar. Como les he dicho muchas veces, una muerte por sí misma no da nada. Y hubo alguien, un par de personas, pero bueno, sobre todo uno que le contesté que puso, no, si una muerte da seriedad y ayuda a que avance la historia, déjame decirte que eso es falso, eso no es cierto. Una muerte es un recurso, como pueden ser 1000 otros recursos que usan en una obra, el regreso de un personaje, justamente una muerte es de un nuevo ataque, una revelación, es nada más un recurso. Un recurso se puede usar bien y ayudar a que la obra avance, o puede ser una caca y no servir de nada. Ejemplo claro, My Hero Academia, donde la única muerte buena que ha tenido significado en la obra, en la historia, ha sido la muerte de Twice. Todas las demás muertes que hemos visto en este manga no han servido para un carajo, seamos honestos, son muertes que no importan. Muchos la verdad, exagerados fandom dicen, ay, cómo me dolió la muerte de Midnight. Por ejemplo, pinche personaje que no sirve de nada, pinche muerte que no significó nada. O sea, un pequeño sentimiento para los personajes que sí, pues está bien, pero en realidad no aporta a la historia. Justamente, muertes así no dan seriedad y no ayudan a que avance la historia. O sea, quiero aclarar que esa idea de que ya por tener una muerte es algo bueno es falsa. Y luego por eso tenemos otros mangas donde matan a 1000 personas y da igual, como en Chainsaw Man, por ejemplo, donde Himeno, pues, ¿de qué sirve su muerte? De no mucho, la verdad. O en Shingeki no Kyojin, sobre todo más en la recta final, que luego quiero hablar de eso en otro video, pero compara la muerte de Erwin, por ejemplo, y la muerte de Hanji, ¿no? Se nota la diferencia de calidad y las dos son muertes, pero pues simplemente el hecho de ser muerte no te aporta a la trama, depende de cómo se trabaje. La muerte de Hawks hubiera aportado a la trama, posiblemente hubiera ayudado a ese tema de Tokoyami y de Dark Shadow, que de todas formas estamos teniendo, así que no era crucial para ello, porque eso está funcionando muy bien sin esa muerte, y poco más. ¿Quién más iba a cambiar por completo su rumbo por la muerte de Hawks? O sea, Endeavor lo dudo, la verdad, tiene otras prioridades. O sea, ¿quién más? Si no era Tokoyami, no iba a ser nadie, honestamente. O sea, no es que no les doliera, no es que no importara, pero no iba a ser así contundente en la historia la muerte de Hawks. No me molestaría que se muriera o que se muriera otro personaje, pero les digo, no es como que eso vaya a hacer avanzar la historia. Y entonces, si se muere alguien, qué bueno. Pero prefiero que haya pocas muertes y bien trabajadas a muchas muertes a lo güey. Y pues no estamos teniendo ninguna de las dos, la verdad. En My Hero Academia, en este arco, no hemos tenido nada de eso. Pero bueno, solo quería aclarar ese punto sobre Hawks. Y ahora muchos dicen que Byte, que Horikoshi, que le dio miedo, como si Horikoshi se parara en la noche. Ay, maté a mi personaje, déjenlo revivo, ¿no? Como si eso hubiera sucedido. No, así no funciona. Yo sé que se puso de moda decir, uy, falta de huevos del autor por matar personajes, como si tuviera alguna relación. Realmente, miedo con matar a un personaje ficticio que tú creaste en una obra que tú controlas. No tiene sentido. Entiendo que la frase se puso de moda y muchos la repiten así como por chiste, pero hay gente que lo dice en serio y no tiene sentido. Obviamente, el autor no es que le dé miedo matar a un personaje, por supuesto que no.
Y yo decía que eso no era un byte y les explico por qué. O sea, no solo leer cómo salen los capítulos, sino comprender qué es lo que te está queriendo mostrar el autor y qué es lo que te está dando. ¿Ustedes creen que en la planificación del episodio anterior puso así en sus ideas: ok, All for One mata a Hawks, ay, ya no quiero que mate a Hawks, todavía no saco el capítulo, todavía lo puedo corregir, pero mejor meto a Kami que llegue de improviso y lo salve? A ver, pues no, obviamente esa no fue la trayectoria del pensamiento de Horikoshi. Dijo: voy a meter a los de Shiketsu en este capítulo, como hago una entrada que quede bien, puedo usar a Kami con su don y pues puedo fingir una muerte, a lo mejor Hawks y demás, ¿no? Pero todo viene orbitando la llegada de los estudiantes de Shiketsu. No es como que metió algo para arreglar la muerte de Hawks, es a lo que me refiero. No tenía una intención de engañarte con esa muerte, sino que tenía intención de presentar a los estudiantes. No, les digo, no es simplemente, o sea, como sacar la obra en el orden que te estaban mostrando las páginas, sino que se puede entender un poquito cómo está estructurando las cosas el autor. Eso es a lo que yo me refería. Creo que no quedó muy claro en el podcast anterior, así que bueno, aquí lo explico un poquito más extendido. Sí, hablé más del capítulo anterior que de este en el tema de reflexión, digamos, pero es que les digo, pues no avanzamos nada y tengo poco que decir. Está bien chido lo del Dark Shadow, es algo que quería ver, que tenía muchas ganas y estoy satisfecho con el tamaño, la fuerza que se le nota a este Dark Shadow. Ahora, si se queda solo darle un golpe for one, llevarlo al piso y luego desaparece, pues que chafa, ¿no? Pero yo creo que puede dar bastante más ahorita. Entonces, bueno, ya iremos viendo en el siguiente episodio, que sale en teoría el otro domingo, pero sabemos se va a filtrar antes, no nos hagamos güeyes, así que en un par de días pues ya vamos a saber qué onda. Y eso es todo, así que vamos con los saludos. Ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios, suscribirte para seguir viendo este tipo de contenido, dar like o compartir para ayudarme a llegar a más personas, o volverte un miembro del canal si es que quieres apoyarme de una forma más directa. Y también, como siempre, puedes saludar o pedir un saludo, y si eres de los primeros 5 te pondré en el pizarrón con las waifus como Oya, Jessica Eileen, René Enríquez, muchas gracias por tu membresía, te lo agradezco, Madrigal 501, Carlos Josué Salgado y Cristina Hernández. Un saludo para ustedes 5 y gracias a todos por ver este video. Bueno, más bien escuchar. Los quiero mucho, cuídense. Bye.